Me gustaría de corazón agradecerle mucho el hecho de que usted haya aceptado estar aquí con nosotros el día de hoy, aquí en el Diplomado de Vivienda Colectiva Contemporánea en la ESARC. Yo voy a leer la breve semblanza que nos hizo el favor de compartirnos para presentarla pues aquí a los estudiantes del diplomado y a las personas que luego seguramente estarán conectadas en las redes de la universidad para escuchar su conferencia. Entonces, tenemos el placer de tener con nosotros esta noche el arquitecto César Guerrero, que es arquitecto por el TEC de Monterrey, ha trabajado en la oficina Roldán y Berenguer, arquitectos en Barcelona, y en la oficina Philippe Assadí Arquitectos en Santiago de Chile, colaborando en proyectos de vivienda particular y concursos internacionales y locales de ese país. Ha sido profesor de arquitectura en el TEC de Monterrey, en la Universidad de Monterrey y en el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, el CEDIM. Ha expuesto proyectos arquitectónicos en diversas universidades, foros y exposiciones de arte y arquitectura y diseño en México, Chile, Perú, España, Italia, Francia, Alemania, Noruega, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Y hoy está aquí con nosotros, conectados en Guadalajara. Arquitecto, muchísimas gracias. Le cedo la palabra para que pueda impartir su clase. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, ¿no? La verdad es que pensé que iba a poder estar allá, ¿no? Pero bueno, por algunos motivos decidimos que lo hiciéramos por medio de Zoom, ¿no? Eh, Les voy a compartir aquí en la pantalla a ver si se puede ver la presentación para empezar un poco. No sé si la ven ahí. Sí, se ve bien. Déjame ver si la puedo ver. Pantalla completa. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, perfecto. Muchas Bueno, gracias. como decía el arquitecto, bueno, pues yo soy parte de una oficina que tiene sede aquí en Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Eh, Ahorita les cuento un poco de eso. Quiero empezar la presentación como, bueno, quizás no todos son de aquí, hay gente de Monterrey también ahí en el diplomado, pero quizás hay otros que son de otro lado, algunas fotos de esta ciudad donde vivimos, ¿no? Esta situación de la mancha urbana, ¿no? Que va creciendo, que va desarrollándose de forma como muy orgánica, contra la topografía, que es algo que a nosotros nos llama mucho la atención del lugar donde vivimos, esta situación del sitio donde está la ciudad, ¿no? Esta topografía muy eh, potente, ¿no? Con estas montañas y estas cordilleras, estas cadenas de montañas. Y la ciudad que se ha ido desarrollando pues en los valles y también ya pues también en las faldas de los cerros y las montañas y hay como una relación eh, como pues, de amor y odio, ¿no? Y de como cosas que se relacionan entre sí, ¿no? Eh, Cosas más abstractas, cosas creadas por nosotros, artefactos y esta naturaleza, ¿no? Y creo que eso es lo que le da como mucha personalidad a la ciudad y de alguna forma, pues eso nos da eh, a nosotros información para actuar ahí en este lugar, ¿no? Tratar de entender a veces los proyectos desde un punto de vista urbano pero al mismo tiempo sin olvidar que pues, esa situación de ciudad siempre está en algo que fue naturaleza en el inicio, ¿no? Entonces nos llama mucho la atención hacer proyectos que puedan como de alguna forma ligar estas ideas eh, y porque creemos que la arquitectura en algunas de sus últimas, digamos, motivaciones que debería tener es que nos devuelva, ¿no? A nuestro sitio en la naturaleza, que nos vuelva a conectar con los lugares donde vivimos y con el mundo en general, ¿no? A través de usar la arquitectura como una herramienta de eso, ¿no? De generar conocimiento, conciencia, etcétera. Entonces eso es algo que siempre nos mantiene como cuestionándonos para qué hacer nuevos proyectos, porque, de qué forma, ¿no? Actuar
determinadas situaciones, ¿no? Y las condiciones de proyecto de cada uno de ellos. Al mismo tiempo, pues esta ciudad tiene una historia y un carácter industrial, ¿no? Pues ha crecido debido a las industrias que empezaron a desarrollarse en la ciudad, ¿no? Industrias potentes, ¿no? Que transnacionales, ¿no? Ya algunas como el cemento, ¿no? Como el acero, ¿no? Que bueno, si ya bien la fundidora quedó atrás, hay una gran, es un hub de, mer- de comercialización de acero, ¿no? Ahora Monterrey, ¿no? Pues por la posición geográfica que tiene y el intercambio que hay, pues también la influencia que hay con los Estados Unidos, ¿no? El vidrio, ¿no? Como ejemplo de situaciones que nosotros leemos que hay en la ciudad y que al final de cuentas nos influencian y nos dan información para poder proyectar, ¿no? Y poder hacer arquitectura, ¿no? De alguna forma hay recursos materiales, industriales, pero al mismo tiempo también hay los recursos que estas industrias mismas han generado, que son el conocimiento sobre el material, ¿no? El conocimiento de cómo se hace, de cómo se fabrica y cómo se utiliza, ¿no? Entonces hay una vasta, me parece, paleta así como de productos industriales y materiales para la construcción y para la arquitectura, pues también de mano de obra, ¿no? Y de oficios que esas industrias han generado en la ciudad y que se ha ido pasando de generación en generación. Hay muchas familias de herreros y de carpinteros y de gente que trabaja el vidrio, el aluminio, etcétera, que han ido que han pasado ese conocimiento de generación en generación en negocios familiares, ¿no? Incluso, pues, partes de la ciudad donde uno puede ir y ver muchos talleres y escoger pues, con cuál trabajar, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que ha sumado bastante a la práctica de nuestro taller. Nuestro taller es pequeño, ¿no? Básicamente somos mi esposa, otra socia de nosotros y yo. Y por ahí tenemos un par de arquitectos y cada año pues pasan aquí eh, estudiantes que hacen prácticas, ¿no? De diferentes partes de México, a veces de fuera. Y hacemos proyectos que son muy diferentes en sus programas, ¿no? Mm, en el uso de materiales, en situaciones, ¿no? Tener oportunidad de seguir explorando. Creo que eso es algo que también nos interesa bastante. Siempre tener como esta disposición, ¿no? A hacer cosas que no hemos hecho, ¿no? Tratar de no repetirnos, tratar de no estar como siempre haciendo el mismo tipo de proyectos, para no aburrirnos, ¿no? Porque al final de cuentas creo que la arquitectura también tiene que ser un tema de seguir descubriendo y seguir emocionándote cuando tecas los proyectos, ¿no? En el tema de divertimento, ¿no? También. Obviamente, pues en los años que ha tenido el taller, desde el 2006 me parece que empezó el taller, por ahí hicimos nuestra primera obra como hasta el 2007. Pues ha pasado mucha gente, ¿no? Y el trabajo que postramos, ¿no? Y que pues, se publica, etcétera, pues es el esfuerzo acumulado de muchas otras personas que han colaborado con nosotros, que han pasado por acá y que, bueno, han sido parte del taller y parte importante, ¿no? Con ellos, pues son nuestros constructores, ¿no? Digamos, a escala. El taller hace mucha maquetería, ¿no? Hace muchos modelos de cosas, exploraciones, materiales. Y, y afuera, pues los constructores en escala 1:1, ¿no? Que son los que al final de cuentas realizan la obra del taller y que sin ellos, pues no haríamos nada nosotros, ¿no? Como arquitectos en ese sentido. Entonces, sí, sí, creo que hay pues un equipo grande que se ha ido formando a lo largo de los años y bueno, seguimos trabajando con muchos de estos colaboradores todavía, ¿no? Todas estas obras pues pertenecen un poco a ellos también, ¿no? Les voy a presentar cuatro tipologías diferentes de vivienda que si bien el diplomado a lo mejor no están como dentro quizá de la temática general que yo entiendo del diplomado, pero bueno, quizás por ahí algo sumarán, ¿no? Algo sumarán en cuestión de habitabilidad, en cuestión de las ideas para otros proyectos, otras escalas, posiblemente, ¿no? Y también unos proyectos esos proyectos, los primeros que les voy a enseñar son como muy diferentes, incluso en sus,
pues, en sus programas y en la manera de afrontarlos y en las historias que sucedieron para poder hacerlos. Y después un pequeño grupo de 3 viviendas que sí están hechos como con una especie de metodología que hemos desarrollado en una iniciativa que se les voy a platicar en la segunda parte de la charla, ¿no? Bueno, el primer proyecto es esta casa de madera, que es una casa, así se llama el proyecto, casa de madera. En realidad es una caseta. Viene como de esta cuestión de hacer una casa pequeña, ¿no? Con este juego de palabras de casa, casita, caseta, ¿no? Y es un proyecto que se hizo en un fraccionamiento, ¿no? De la ciudad, una parte donde hay terrenos para casas unifamiliares y bueno, hay algunos lotes todavía baldíos. Y la historia de este proyecto es que uno de esos lotes se quería transformar en un estacionamiento porque la casa de al lado se había rentado como oficina y no sé qué, y el dueño tenía esos 2 terrenos, ¿no? La casa que rentaba como oficinas y el lote que estaba al lado que quería que fuera como estacionamiento para que por la gente que trabajaba ahí tuviera esta situación de dónde parar. También nos parece que es importante en los proyectos a veces tomarlos como ciertos pretextos, ¿no? Este proyecto obviamente nos dio oportunidad de hacer este cuestionamiento de por qué no hay tanta construcción en madera, ¿no? Por lo menos aquí en Monterrey, ¿no? En la ciudad, pues, seguramente sucede también en otros lugares de México, ¿no? Pero que no hay como un sistema constructivo como en los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Si bien, pues hay cosas que se han construido en madera, ¿no? Acá, cerca de la ciudad, hay lugares donde uno puede ir de fin de semana a rentar cabañas y, bueno, estar acá, en paisajes interesantes, importantes, naturales, y alguien ha construido esas cabañas, ¿no? Nos preguntábamos por qué, si ese recurso está ahí y realmente si podía ser útil, ¿no? Para la arquitectura, ¿no? Entonces, en este proyecto me parece que quizás puede ser que haya sido la única estructura de uso doméstico que existe o existió, porque ya está demolido en la ciudad, ¿no? Y bueno, pensando en este material, lo que desarrollamos es un sistema constructivo modulado, todo basado como en las medidas comerciales de los elementos maderales, o sea, polín, tabla, tablón, eh, viga, etcétera. Y con eso hacer un sistema constructivo que pudiera crecer, ¿no? Con el tiempo, pudiera irse transformando, ¿no? Y bueno, lo que pasa es hacer por un lado, un sistema que pueda ser de soporte, ¿no? A base de unas columnas y de un mueble que al final funcionaba como también un muro portante para 2 plataformas, ¿no? La plataforma del suelo y la plataforma de la cubierta, ¿no? Hay un poco las gráficas de cómo se va ensamblando la casa. Y la historia de Gustavo, que es el constructor de esta casa. Gustavo es un compañero mío de la carrera. Él entró cuando estaba yo estudiando arquitectura acá en el TEC y obviamente pues entró mucho mayor de edad que nosotros, ¿no? Él trabajó muchos años en Estados Unidos construyendo casas, ¿no? Con el sistema de framing allá. Y un día, pues construyendo, se dio cuenta de que había un personaje en la obra que era el arquitecto, ¿no? Que esos planos alguien los había ideado, alguien los había desarrollado, alguien había tenido como las ideas para hacer esos proyectos. Y bueno, pues él tenía como la intención, la curiosidad de, pues de dejar, o sea, no nada solo ser el constructor, sino también ser el arquitecto, ¿no? En algún momento de esos trabajos. Entonces se regresa a México, se inscribe en el tecnológico, y bueno, pues ahí se encuentra con otras generaciones, definitivamente, ¿no? Obviamente nos llevaba demasiada ventaja, ¿no? En el tema del conocimiento práctico de la construcción. Y bueno, creo que fue un gran intercambio, ¿no? Lo que a veces te enseñan otras personas para hacer tu trabajo. Y bueno, después de que nos graduamos, etcétera, pues lo contratamos para que nos ayudara a hacer esto, ¿no? Justo con un ojo ya también más crítico desde su formación ahora de arquitecto, ¿no? Para entender un poco las ideas que podíamos compartir con él, ¿no? Trajo a sus hermanos,
La historia es que se hizo en unos pocos días, en unas navidades, porque el cliente, digamos, se había ido de vacaciones y se había enterado que es un lote que está como muy cerca de donde vivimos nosotros y sabía que éramos arquitectos, ¿no? Entonces un día se acercó, nos preguntó si podíamos ayudarle a hacer una caseta para un guardia que vigilara el estacionamiento y nos dijo pues que traía un presupuesto, ¿no? Y nada, con ese presupuesto compramos la madera, pagamos a Gustavo, él se fue de vacaciones y cuando regresó pues encontró la caseta, ¿no? La caseta del, del cuidador de los autos, ¿no? Una caseta que reflexiona sobre otras cosas, ¿no? Es un pretexto el proyecto, pues para nosotros explorar un sistema constructivo, para explorar temas por ejemplo, de climatización, ¿no? De ver cómo podemos hacer como que no sea tan caliente por la temperatura de Monterrey, ¿no? De levantarlo para que corra el aire, ¿no? Temas de la situación de hacer una cosa mínima, ¿no? Una vivienda que pudiera ser como experimental, mínima, tema del interior, el exterior, la privacidad, temas que podíamos cuestionarnos con el proyecto, ¿no? Y al final era el estacionamiento más seguro porque el guardia siempre tenía como la mejor vista de los autos. Nada, un proyecto experimental, ¿no? Sus habitantes son básicamente estos dos cilindros, ¿no? Uno que es el baño y otro que es el lavamanos, ¿no? Siguiente proyecto, otra tipología, vivienda pues mínima, o sea, vivienda de una sola habitación. Para hacerla, pues tiene que ser una cuestión temporal, ¿no? El uso. Entonces es una casa que está en una playa, ¿no? Es una casa de verano, de renta, Airbnb, para estar unos días ahí. Se compone como de esta estructura eh, hecha en concreto porque la gente que construyó la casa tenía como ya eh, algo de experiencia en el uso del material y también porque está en una zona sísmica, ¿no? Entonces, esta retícula, ¿no? De columnas y vigas, pues hace que la casa resista los movimientos telúricos y al mismo tiempo de como sea una estructura de orden del proyecto, ¿no? Uno va llenando la casa con diferentes programas hasta que se forma la vivienda, ¿no? Tiene esta situación, ¿no? De pues, no tener nada al lado, ¿no? Tener terrenos como naturales, sin ser afectados. Y teníamos la idea de hacer como una vivienda que pudiera en algún momento mimetizarse un poco con el sitio, tener como un diálogo muy directo, ¿no? La situación de absorción del sitio incluso, ¿no? Ahora les mostraré unas fotos como, digo, cuando empezó la casa a ser habitada, pero en realidad, pues, he ido después y está como totalmente ya rodeada de la vegetación, que al final de cuentas era algo que nos interesaba hacer con el proyecto, ¿no? Que se perdiera lo más posible en el lugar. Como les decía, la casa tiene como programa muy mínimo, ¿no? De una habitación, un espacio de cocina, ¿no? Y de estar y los servicios, los baños, después unos patios perimetrales que se utilizan para tener terrazas, jardines, la alberca, la escalera para subir a la cubierta que se convierte en un mirador, ¿no? Porque todavía está en un lugar eh, tan natural que realmente podías incluso hasta ver pues, estrellas en la noche, ¿no? Pues de ahí toma su nombre esta casa, la Casa Cosmos. Un poco las fotos de cuando recién se terminó, cómo se va, pues cómo se relaciona, ¿no? Con la vegetación, con la altura de la vegetación, incluso con el mar a lo lejos, ¿no? Con la posición de la playa. Y, y bueno, esta casa que tiene como esta situación de ser como una casa solitaria, ¿no? Que se deja ahí a veces sola, entonces tiene que protegerse, ¿no? Autoprotegerse. Tiene como estas paredes, esta piel de madera, que uno la puede como ir regulando, ¿no? Que obviamente va a generar mil combinaciones distintas, mil atmósferas y situaciones distintas en el interior de la casa. Eh, la relación que tiene con el exterior y el interior, pues se transforma, ¿no? Constantemente y también pasa el tema pues, del envejecimiento y todo de la madera, al final pues va a quedar un poco parecido al color del concreto incluso, ¿no? Y nada, toda esta situación
tratar de que el paisaje entre a la casa o la casa se vaya al paisaje, ¿no? En realidad, tienes como una situación de que los límites se borran también, ¿no? En realidad, pues esta alberca o el espacio de la alberca ya no sabes dónde termina realmente. O sea, el espacio del agua sí, pero del contenedor del agua sí, pero en realidad contiene un montón de otras cosas, ¿no? El lugar, o sea, contiene cielo, contiene paisaje, ¿no? Que es algo que a nosotros nos interesa por el tema de la ciudad donde vivimos, ¿no? O sea, tener estas montañas en Monterrey tan cerca y siempre ha sido como muy inspirador, ¿no? Para nosotros, de que el paisaje es algo importante, ¿no? El paisaje es algo que tiene que ver con la construcción, que tiene que ver con la arquitectura siempre, ¿no? Por lo menos debería de ser así, desde nuestro punto de vista, ¿no? Y bueno, la casa pues va transformándose, ¿no? Va cambiando esta situación del tamaño de la casa también, una casa mínima, pero que al mismo tiempo creo que no tiene límites, ¿no? O sea, es mínima la construcción y al mismo tiempo con eso logras algo que no tiene límite a veces, ¿no? Cuando está abierto completamente. Proyectos dentro de proyectos como esto, ¿no? Como esta ventanilla que luego se va transformando pues en otros, en mobiliario, ¿no? En espejos, en elementos de diseño, en el mirador de estrellas que está en la cubierta, ¿no? Por ejemplo. Eh, el siguiente proyecto es una casa ya más urbana, eh, una casa que hicimos para unos amigos, económica, en realidad tenía que ser súper económica porque incluso nosotros les ayudamos a financiar esta casa, ¿no? A una pareja, ¿no? Amigos de nosotros. Entonces teníamos que lograr como pues, también una casa que pudiera ser accesible, ¿no? Para la economía de ambos, ¿no? De ellos y nuestra. La casa, pues es tiene un terreno de 9 de frente por 20 me parece, de fondo. Y pues nada, o sea, rodeada de casas, ¿no? Con una orientación sur. Tratamos de dejar como toda una planta libre en el primer piso, ¿no? Todo el espacio social, nuclear un poco los servicios y luego después arriba, pues tener habitaciones, el área como de familia y todavía hacer una preparación en un tercer piso que podría servir como una extensión de un estudio, un lugar de trabajo que estaba como latente, ¿no? El espacio latente de la casa, ¿no? Un poco como es la sección desde el pasillo de servicio, ¿no? Y luego ahí se ve como en la parte de arriba está como ese espacio latente para el futuro crecimiento y en la planta baja pues la planta más libre, ¿no? Que es ordenada a través de un mobiliario, de un mueble que va como generando el programa dentro. Los planos aquí de la circulación, un poco el isométrico de los servicios y la circulación, ¿no? Se retranquea un poco para darle como su presencia a la caja, digamos, de la casa, ¿no? Y este tema de buscar con un material, tratar de beneficiar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, todo el tema de la ganancia solar que estaba hacia la fachada sur, pues logrando nada más con el mismo material que se construyeron todos los otros muros, de que es un bloque de concreto, ¿no? Normal, pues simplemente girarlo, transformarlo en una especie de, no es una celosía porque en realidad no puedes ver a través de ella, pero es algo que, digamos, un artefacto que permite sombrear toda la fachada o gran porcentaje de la fachada, ¿no? Es esto. Eh, Y bueno, darle su carácter a la casa, ¿no? O sea, al final tampoco es una repetición de un material que por sí mismo ya va dando como un propio orden, ¿no? Hay una relación también entre las situaciones de materiales industrializados, ¿no? Que se usaron, ¿no? Contra, pues, mano de obra también un poco más artesanal, ¿no? Entonces hay una situación de perfección y contra imperfección complementaria en la casa. Obviamente, pues se sale de digamos, no sé, de la apariencia que tienen las otras casas en la calle, ¿no? Porque bueno, esa es la condición del material realmente, ¿no? Eh, unas rejas hechas ¿cómo se llama? Con una malla ciclónica, ¿no? Normalmente pues, se usan para dividir algún lote o una cosa así. Pues acá son los portones, ¿no? Y ahí está un poco esa situación de lo industrial, ¿no? Y lo artesanal, ¿no? Y en el interior, bueno, pues espacios de servidores,
y espacios servidos, ¿no? A través de ese mueble, ¿no? Que uno va como atravesando para encontrarse con la cocina o después con el salón, ¿no? La sala, ¿no? El corte que se hizo ahí un poco en la montaña y pues se tiene que dejar así, porque, bueno, pues así es el sitio, ¿no? Esa es la naturaleza del lugar y aparte no hay para hacerle nada, no había recursos, usos de losas, de todo también, económicas y acabados en muros y carpinterías también sencillas, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que usándolos con cierto rigor de orden, ¿no? Al final la arquitectura tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con cómo uno organiza los materiales, ¿no? Y cómo uno puede transformar algo que aparentemente, eh, aunque su valor comercial puede ser que sea económico o barato, pues uno puede darle más valor a esos elementos, ¿no? Dependiendo de cómo uses las cosas, ¿no? Pensamos que lo importante es el valor y no el costo de los materiales, ¿no? El siguiente proyecto son una serie de casitas, ¿no? Que digamos que quizás podría ser como lo más colectivo que hemos hecho, ¿no? Si lo vemos como de esta tipología de que un edificio viviendo en varias familias, ¿no? Y nada, son casas que también lotes pequeños, un lote que conseguimos junto a una ex colaboradora aquí del taller, la arquitecta Marisol González, y después lo subdividimos para poder hacer estas casitas que de alguna forma también creo que ahorita creo que organiza un poco de otra forma, por lo menos el uso de materiales y escala urbana, ¿no? De donde están hechas, ¿no? Igual que la otra casa, pues un poco la planta libre lo más que se pueda, ¿no? Y después nuclear, la casa de 3 pisos, que de ahí se salía como de un poco de lo que sucedía en el barrio, ¿no? Que eran casas como de 2 pisos y estas aprovechan un poco más la altura para meter mejor el programa. Son similares, ¿no? Las plantas de las 3 casas son básicamente la misma, ¿no? Hay variaciones eh, pequeñas, ¿no? Para darles, no sé, algún atmósferas diferentes habitaciones, este, cosas así, ¿no? Pero pues, realmente es el mismo como partido arquitectónico. Y bueno, acá se ven como un poco las secciones, ¿no? La planta baja más libre, y después pues ya habitaciones y núcleos de servicio en las demás plantas. Y esos pequeños cambios que se suceden en los proyectos, en la planimetría, incluso en los proyectos, sucede también en la apariencia de la casa, ¿no? Y en el carácter que tiene cada casa, ¿no? También hay cambios sutiles en los materiales, ¿no? En los colores, en, en, en la lectura que tienen esos materiales, ¿no? Entonces, se hace esta paleta como muy neutra, ¿no? Pensamos que la gente normalmente ya tiene como que sus pertenencias y sus cosas, muchos colores, ¿no? Entonces tratamos que la arquitectura sea un poco más neutra y ahí está como esta situación de nueva escala urbana del barrio, ¿no? Que ahora pues creo que lo han ido siguiendo un poco algunos vecinos y cosas así. Al inicio, pues las casas solas, ¿no? Es el espacio, ¿no? Toques de materiales, ¿no? Mucha luz, ventilación natural, ¿no? Y nada, algunos buscar como esta cosa muy neutra, ¿no? En el ambiente interior de estas casas, porque luego pues sucede esto, ¿no? O sea, la gente ya llega y pone sus muebles, y pone todo el color y pone la vida. Al final de cuentas la arquitectura empieza a humanizarse, ¿no? Después de que llega la gente que lo habita y pasa, pues, las cosas pasan. Ahí está un poco ya más consolidadas, ¿no? Son fotos como mucho más recientes de cuando se terminaron, eh, y viviendo. Y los otros proyectos, los últimos proyectos que les voy a platicar, vienen de una idea que siempre estuvo presente ahí desde que estábamos, yo creo que estudiando, cuando nos dimos cuenta un poco de que la arquitectura era una herramienta para decir, o dar mensajes, ¿no? Y transformar ciertas cosas en la medida que se puede. Y pensamos que había una parte en el trabajo del arquitecto que es muy social, ¿no? Que es una parte donde
uno tiene que trabajar como para todo tipo de gente, ¿no? Y donde a veces no, la gente no ni siquiera tiene acceso a la arquitectura, ¿no? En un país como el de nosotros, ¿no? En Latinoamérica en general, ¿no? Entonces, tuvimos esta idea de hacer como una asociación, una organización que se llama Comunidad Vivex. Todavía existe, aunque ya no existe como asociación civil, porque fue una asociación civil. Y bueno, pues obviamente había comunidad porque era una cuestión comunitaria, una cuestión de trabajo en equipo. Y Vivex porque se enfocaría como en el tema de la vivienda en México, ¿no? Por esta situación, ¿no? Siempre todos tenemos como algún conocido o algunas historias de haber conocido, haber ido a algún sitio donde existe una condición de vivienda de este tipo, muy precaria, ¿no? Hecha pues de forma temporal, materiales de recolección, y la gente va construyendo sus viviendas o donde viven, y luego después a lo largo de los años eso se consolida un poco más con materiales más resistentes, ¿no? Comerciales ya, y se va construyendo, ¿no? Y la ciudad se va construyendo de forma orgánica, como les decía al principio, ¿no? A veces con algunos planes, a veces no, a veces sobre los planes. Y lo que veíamos es que, bueno, al final aquí esta cosa de construcción, lo que tenía de potencial a nuestro punto de vista es que la cosa comunitaria y social, ahí está, ¿no? O sea, estas casas fueron creciendo porque alguien las hizo, porque la gente se juntó, porque la necesidad hace que la gente se junte y haga cosas, ¿no? Entonces, ese potencial lo veíamos como algo, y lo vemos que todavía es muy inspirador para la arquitectura. Veíamos que también las soluciones que se hacían, ¿no? Era a veces por medio de gobierno o a veces también por temas de vivienderas, negocios, muchas cosas que hay alrededor de la vivienda de interés social, por ejemplo. Pues bueno, esa es una especie de solución o una propuesta de solución a un problema que es demasiado complejo, ¿no? La falta de acceso a la vivienda en México. Y entonces, nada, pensamos que podíamos aportar algo que fuera un poco distinto, que tuviera un proceso distinto también, una metodología más, mm, no sé, como sin ver a la gente, más que si la gente se involucrara más en eso, ¿no? Porque cuando uno compra una vivienda de interés social, mucha gente es lo único que se involucra, pues es en pagar el financiamiento, ¿no? Por el cual va a tener acceso a esto, ¿no? Pero nunca nadie le preguntó nada sobre sus necesidades y sus sueños y lo que quiere hacer la gente, ¿no? Con su vivienda, que es una cosa, creo que extensión de las personas en sí mismas, ¿no? Debería ser entendida un poco así. Entonces pensamos que las casas deberían ser siempre distintas, ¿no? Y adecuadas a cada familia, a cada persona. Durante la carrera hicimos como proyectos sobre ese tema, fuera de los talleres de la escuela, porque los talleres estaban como muy pues, enfocados a programas comerciales y eh, cosas que nunca pueden, a veces no suceden en la vida de un arquitecto, ¿no? De que diseñas un estadio y cosas así, que difícilmente vas a poder ejecutar la realidad, o ciertos tipos de edificios. Y entonces lo hacíamos aparte, logramos hacer un catálogo de proyectos y después llevarlo a la realidad, imprimiéndolo, publicándolo, distribuyéndolo, ¿no? O sea, queríamos que la gente lo tuviera y pudiera ver que hay otras alternativas de hacer las cosas, ¿no? Otras alternativas incluso de para nosotros es otra alternativa de ver incluso la arquitectura o lo que hace el arquitecto, ¿no? Un poco más activista en ese sentido. Y nada, están publicadas ahí, son varios proyectos de diferentes tipologías de viviendas, son algunas también experimentales, otras como vivienda progresiva, vivienda económica, vivienda, eh, a veces de conjuntos de viviendas incluso, ¿no? Por ahí se puede conseguir, me parece que todavía este libro en PDF, ¿no? Por ahí, está por ahí en el internet, ¿no? Que ya se ha agotado, ¿no? En realidad se agotó, ya no hay más ejemplares. Y después de eso, vimos que eh, empezamos a hacer obras trabajando, ¿no? Pues muchas de las personas que trabajaban en nuestros proyectos construyendo casas, pues no tenían casa ellos mismos, ¿no? Algunos rentaban,
sitios, o estaban pagando apenas su terreno, y decidimos que esa era como la parte que pues, nosotros podíamos de alguna forma tener más acceso y más, aportar más, ¿no? Con el grupo de personas que trabajaba con nosotros, el grupo de albañiles, de constructores, ¿no? Y sus familias, ¿no? Siempre, obviamente, cuando uno empieza a hacer cosas, pues, a veces no salen bien, ¿no? Al principio, ¿no? Tuvimos, les voy a enseñar ahorita tres casos, yo creo que de éxito porque se lograron hacer, pero pues esos, pues, para hacer esos tres, yo creo que hicimos como otros 10 que nunca no funcionaron, por X o Y, las condiciones que no sabíamos que deberíamos de tener, si unos requisitos, por ejemplo, no sabíamos que teníamos, que la gente tenía que tener o sea, el tipo de familia en la que tenemos que estar enfocados, etcétera. Unas cosas que uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? Eh, es más, hay más probabilidad de que las cosas tengan éxito cuando trabajas bajo ciertos parámetros. En este caso, por ejemplo, familias con niños, niños pequeños o jóvenes, ¿no? Que aparte sean pues, líderes en sí mismos, las personas, ¿no? Y que quieran que tengan ese sueño de ser su casa, ¿no? Que creo que al final eso es una gran motivación. Son proyectos que al final se hacen muy poco a poco, ¿no? Porque pues, todos tienen que trabajar, ¿no? Todos digamos que la gente de la que se ha sido, eh, con las que hemos trabajado, tienen su trabajo de albañil y de constructor todos los días, hasta el sábado, y solo el domingo puede ir avanzando en su casa, ¿no? Eh, para construirlas, ¿no? Bueno, o sea, pues es el caso de Jesús, ¿no? Que vivía en un piso que rentaba arriba de la casa. Y después, como que el caso que sucede, ¿no? Compran lotes en las periferias porque la tierra es más barata y normalmente es como una situación donde hay fraccionamientos que apenas van a empezar. Y ahí, en esos loteos es donde pues tenemos que actuar, ¿no? En esta casa en particular, pues nada, son dos niveles, dejamos un patio lateral, haciendo como con la intención de que no tuviera siempre, digo, que siempre tuviera iluminación y ventilación y no ocupara todo el lote. Normalmente la gente construye y construye todo, ¿no? Siente que mientras más construyes mejor. Cuando en realidad hay que procurar que haya como más espacio, ¿no? Todo tiene que ser construcción. La parte social pues queda abajo, ¿no? Y la parte de las habitaciones arriba, aunque hay una habitación abajo porque tener el hijo más grande que ya es más independiente. Y también tiene una situación de que la parte de abajo es como mucho más abierta, ¿no? Las aperturas, digamos que se conecta más al patio, ¿no? Y la parte de arriba pues es más privada, con aperturas más cortas, ¿no? Y todo modulado a un material que teníamos de donación, que eran los bloques de concreto. Al final hay un trabajo también de presentar los proyectos. Entonces, lo hicimos mucho y estoy bastante joven ahí, ¿no? Y vamos viendo con ellos estas maquetas que se desarman y se arman, cambiamos cosas, modulamos. Obviamente normalmente hay pocos cambios en los proyectos porque muchos de ellos los conocen, ¿no? Del trabajo y hay como una especie de confianza en lo que hacemos, pienso, porque pues, digo, me parece que les gustarán los proyectos en los cuales colaboran y dicen, no, me gusta la casa y quiero hacerla, ¿no? Y después viene lo más importante, que es como la comunidad realmente, ¿no? Esto se hace, eso lo hace la gente en sí misma, ¿no? Nosotros ayudamos a hacer el proyecto, conseguimos los materiales y damos seguimiento a la obra, pero Jesús, en este caso que estamos hablando de esta casa, pues que nos consiguió todos estos recursos, ¿no? Todos sus compañeros, todos sus familiares, todos sus vecinos, el jefe que le prestó herramienta, todo lo orquestó, ¿no? Él mismo, ¿no? Participaban pues hasta los niños, ¿no? Ayudando en lo que sea. Y poco a poco fueron construyendo la casa y colando las losas y pues haciendo el proyecto, ¿no? Jesús desarrolló incluso habilidades nuevas, ¿no? Porque ahora él tenía que fabricar la carpintería y todos digamos, cosas extras, ¿no? Que los herramientas, etcétera, de la casa. Pensando que también la construcción tiene una situación de didáctica, ¿no? Y de generación de conocimiento, ¿no? Pensamos que en el futuro quizás Jesús pueda incluso cambiar, ¿no? De un trabajo que es más pesado, ¿no? Que es el de la obra, a un trabajo
de acabados, por ejemplo, ¿no? Si ya descubrió que puede incluso hacerlos. Obviamente, pues la primera puerta le quedó peor que la última, ¿no? O sea, va a ir desarrollando su talento para ir a hacer cosas, ¿no? Algunas fotos de la casa cuando se entregó, para nosotros como en estado habitable, la llamamos así, la gente después la, la, el- la transformará y la humanizará y la hará de ellos porque es de ellos, y si quiere pintarla de rosa, pues la pintará de rosa porque es de él, ¿no? Y muy bien, ¿no? Me parece que está súper bien. Entonces, iluminación, un poco más de orden, la propia estructura de la casa puede dar orden a la gente, ¿no? Eh, Normalmente hay mucha acumulación de objetos y a veces puede la arquitectura ayudar a que no pase eso, ¿no? No lo sé. Pero pensamos que la arquitectura tiene como otros mensajes, ¿no? A veces esta historia, ¿no? De la familia de Jesús, pues la hemos podido ir aplicando con la misma metodología, seleccionando a esa familia, buscando los recursos para los materiales y que la puedan ir ejecutando, ¿no? Pues ellos mismos, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Que el esfuerzo, ¿no? Los lleva a hacer, a tener su propia, o sea, su recompensa, ¿no? Realmente, sin incluso cuando acaban su casa no le debe ni un peso a nadie, por ejemplo, ¿no? Es algo que nos parece como muy importante. También que sus hijos vean que sus padres construyen sus viviendas, ¿no? Que hacen cosas más allá de lo pensado o de lo que normalmente uno tiene experiencia, ¿no? Me parece que son cosas que te pueden dejar mucho conocimiento, ¿no? Pensamos que estas viviendas pueden crean conocimiento, por ejemplo, en el tema de administrar, ¿no? Administrar los recursos, ¿no? Que se les va diciendo, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Planeación, aprenden cosas de liderazgo, valores, ¿no? Que es, a final de cuentas es algo importante para que una familia pues pueda evolucionar más, ¿no? Tienen ya esta casa como moneda de cambio, incluso para solicitar algún crédito, por ejemplo, ¿no? Y meter en otras cosas, ¿no? Las casas se hacen con los materiales que vamos teniendo de donación, entonces puede haber casas que son de diferentes materiales y nada, sale esta casa que tiene como este patio entre dos volúmenes, un volumen que es el volumen social de la cocina, básicamente es una cocina, ¿no? Y luego eh, el patio de acceso y las habitaciones atrás, ¿no? En esta cubierta con la idea de que pues genere un poco de sombra, ¿no? Que no se caliente tanto en las áreas, ¿no? Es- Francisco también construyó esta casa, ¿no? A su familia. Sistemas constructivos que sabemos que ellos conocen porque los hemos visto hacerlos, ¿no? En otros lados, ¿no? Entonces, les podemos como eh, hacer que vuelvan a hacer eso ahora para ellos mismos, ¿no? Y la tercera, pues esta casa de Modesto, que es como una casa también sencilla. Dos son casas muy sencillas, ¿no? O sea, casi siempre moduladas pues por el blog, ¿no? Que conseguimos ya con el patrocinador. Algunas, esto tiene unos patios, ¿no? En las habitaciones, tiene unas herramientas también de madera, porque Modesto es un cimbrero, entonces sabe construir como tarimas y todo temas de cimbra. Y bueno, posiblemente sean temporales y con el futuro pues irán transformando en otro material, ¿no? A través del tiempo, pero la cosa es aprovechar los recursos que tenemos en ese momento para poder hacer las viviendas, ¿no? Aquí se ve un poco pues todo bajo esa modulación, ¿no? Generar como patios, mucha ventilación, ¿no? Iluminación y pues un poco cómo está ahí se ve cuánto se tarda, ¿no? Aquellos paneles ya están un poco más viejos y otros más nuevos porque pues, va avanzando en la medida que va pudiendo hacer la casa, ¿no? Y seguramente pues, involucrados también muchas personas, ¿no? Ayudando a que sean este tipo de proyectos. Y bueno, eso es un poco lo que quería platicarles, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a usted, arquitecto. La verdad, ha sido muy interesante su exposición, ¿no? Sobre todo, digamos, esta parte, digamos, última, ¿no? De la presentación, donde de una cierta forma se ve cómo la arquitectura, como una oficina, digamos, de arquitectura puede, digamos,
cumplir, ¿no? Con esta responsabilidad social del arquitecto, ¿no? Para estas familias que claramente, posiblemente, pues no tienen los recursos económicos muchas veces para poder pagar a un profesional y que por lo tanto en nuestro país, como en muchos otros países, pues recurren al tema de la autoconstrucción. Es decir, pues yo no puedo pagar un albañil, no, pues no puedo pagar una empresa, no tengo ni el dinero a veces ni para comer, ¿no? Entonces al final, con lo poco que tengo, voy autoconstruyendo, ¿no? Entonces, este rol social del arquitecto, digamos que pone como a servicio pues de la gente el diseño arquitectónico. Digamos que estas casas, digamos de una cierta forma, por lo que acabo de entender, han sido como autoconstruidas por los mismos habitantes, ¿no? Pero a raíz pues de un proyecto arquitectónico, ¿no? Por lo tanto, usted decía, ¿no? Ha repetido varias veces, ¿no? Dentro de su plática, pues el tema de la arquitectura como y de la geometría como tema pues de control. Entonces, por un lado el arquitecto pues controla, ¿no? Controla los espacios, controla las proporciones, controla las relaciones funcionales. Y en el caso pues de esto como de la autoconstrucción, pues claramente lo controla tanto que dibuja pues los ladrillos, los bloques uno por uno para que se entienda pues para quién la tiene que realizar, ¿no? Cómo se tiene que realizar pues la vivienda, ¿no? Entonces es muy interesante como este enfoque a través de este estudio pues de la comunidad de Vivex, cómo se transforma pues en algo vivo realmente, ¿no? Porque realmente las estructuras cuando le hicieron las fotos se ven como muy pulcras, ¿no? Como muy limpias, por así decirlo, ¿no? Sería interesante ir a lo mejor mañana, ¿no? Para poder ver cómo realmente luego la textura de estos muros ha cambiado, el color ha cambiado, han crecido otras Claro. plantas, ¿no? Le quería preguntar si según usted este tipo de práctica se pudiera, digamos, de una cierta forma estandarizar, por así decirlo, y masificar, es decir, poner como esos tipos de servicios, ¿no? Que pueden dar una oficina de arquitectura, dos o tres, para un público, extenderlo para un público como más amplio e intentar dar como vivienda pues a más personas posibles, pero a partir, digamos, de la práctica de una oficina privada, ¿no? Y no de una iniciativa pública. Mira, ha habido como siempre mucha gente que se ha acercado, ¿no? Instituciones, entidades gubernamentales, ¿no? A eso, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil porque uno en este tipo de proyectos tiene que tener como una relación muy fuerte con la gente y es muy difícil, pues, si uno solo, ¿no? Se tarda, no sé, son proyectos que llevas como unos 2 años, ¿no? En construir porque la gente tiene trabajo, no lo dedica ciertos tiempos, si se enferma, pues ya se fue más tiempo, etcétera. Pasan cosas, ¿no? La vida de la gente pasan cosas y imprevistos, etcétera. Entonces, son proyectos que creo que son muy humanos en ese sentido y cuando se acerca gente y dice, oye, ¿por qué no hacemos, no sé, 200 casas? A mí me parece que va a ser muy difícil que tenga como esa interacción con 200 personas, ¿no? Deberíamos de ser más bien 200 arquitectos trabajando al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que un poco lo que siempre hemos pensado que el taller hace es un poco como crítica a través de las obras que hacemos, ¿no? La crítica de por qué construir una casa con un material y no con otro, ¿no? ¿Por qué construir tantos metros? ¿Por qué no puedes construir, hacer cosas más pequeñas, etcétera? ¿Por qué construir en un sitio y en otro? ¿Por qué los arquitectos no hacen casas para las personas? ¿O por qué no pueden pagarles, etcétera? ¿No? ¿Por qué no todos lo hacen, ¿no? Creo que también no es para todos, ¿no? O sea, otras oficinas se han acercado, se les ha apoyado, ¿no? Con incluso, pues, todo el know-how, etcétera, pero pues por aquí, oye, a veces no salen las cosas. Entonces, creo que es difícil eso, no es una metodología te digo, tendría que hacerse con muchos arquitectos, no como una cosa o una entidad que haga demasiado. Pienso que es mejor que haya una relación personal, ¿no? Entre arquitecto y familia, ¿no? Y creo que eso sería o tratamos de que esto sí pueda ser de estímulo, ¿no? Que otros puedan hacer algo mejor incluso, ¿no? De esto. Está puesto ahí, creo que se puede, ¿no? Si está hecho es porque se puede. Entonces, la otra gente, otros arquitectos, hagan su parte, puedan hacerlo y se logren hacer más, pues, bueno, poner su grano de arena en ese sentido, ¿no? Eh, pero lo veo más como esta situación de que esté el arquitecto y uno a uno, que son, eh,
son proyectos igual que como con cualquier cliente, ¿no? O sea, tienes que darles tiempo y entenderlos. Y la gente no es estándar, ¿no? O sea, todos tenemos los mismos brazos y dos ojos, etcétera, y todos, pero no somos estándar, somos únicos, ¿no? Y tenemos personalidad y sueños y necesidades distintas, ¿no? Porque los arquitectos necesitamos entender eso, aprender un poco eso. Entiendo que también podemos ordenar, ¿no? Ordenar cosas, más que controlar. Siempre pienso que es más bien el orden de las cosas, pero eh, o sea, es solo simplemente como un ejemplo de cosas de un proyecto, ¿no? Un proyecto que está ahí como, pues para compartir, ¿no? Para compartirlo y seguir haciéndolo, ¿no? Nosotros estamos haciendo otros proyectos de ese tipo, eh, y bueno, quizás un día pues, se pueda hacer algo que sea como más multifamiliar incluso, ¿no? Controlado por unas pocas familias, qué sé yo, o sea, explorar un tema financiero distinto, ¿no? Que es importante en el tema de la arquitectura también, ¿no? Es uno de las variantes de la ecuación, ¿no? Mm. Sí, le comenté esto, arquitecto, porque el título de su plática era, bueno, es Alternativas Arquitectónicas de Vivienda, ¿no? Y realmente aquí en México, pues con el tema de esta emergencia habitacional que pues desde siempre, ¿no? Como en muchos países, pues es un tema cotidiano. El tema pues de la autoconstrucción de la vivienda pudiera ser, así como se ha experimentado a lo largo de muchos proyectos en la historia de este país y de otros más, como realmente una alternativa, ¿no? Para resolver o digamos, de una cierta forma, tener como más alternativas, ¿no? De solución al proyecto habitacional, ¿no? Claramente, como usted Definitivamente es lo comenta, que decía un poco ahí, ¿no? O sea, está latente, ese potencial está latente. El tema de que la gente lo pueda hacer, es solo exacto. apoyarlo, ¿sabes? O sea, Sí, no, de hecho, pues aquí, por ejemplo, en Guadalajara, como en muchas más ciudades de la República, se empujaron diferentes proyectos, pues, de autoconstrucción, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Son fue uno de los arquitectos involucrados, digamos, en esos procesos, y era muy interesante. Un poco yo vi en las fotos, digamos, de sus casas, ¿no? Con la gente allí construyendo, un poco me recordaban a las fotos, pues, de allí en los años 70, 80, de estas comunidades que construían como comunidad, ¿no? Los barrios a través de esos proyectos pues, de autoconstrucción. Un poco me vino a la mente como esta cuestión, ¿no? Que la autoconstrucción realmente sí pudiera ser, si bien planificada, dirigida, pues, una buena herramienta pues, para poder responder a un déficit de vivienda que cada día más nos está comiendo, ¿no? Y está dejando gente pues, en la calle, ¿no? no, y además el problema de la vivienda social, ¿no? O sea, la vivienda que hace las vivienderas, ya también está generando un problema, ¿no? El problema del abandono de todas esas viviendas es otro problema más, ¿me explico? Entonces, Otro problema es un más. gran tema, ¿no? La vivienda, ¿no? Digo, necesitarías muchas vidas para tratar de cambiar cosas, pero nada, es tratar de uno hacer su parte, ¿no? Su parte, compartirla y nada más, ¿no? Pero pues hay que trabajar para todos, para todo el espectro, me explico. O sea, al final, creo que eso también enriquece unas cosas de las prácticas de arquitectura, ¿no? Cuando pues, el arquitecto conoce a todo el espectro social, realmente, ¿no? O sea, los clientes son de un lado, los constructores son de otro, ¿no? Entonces conoces todo el Exacto. espectro. Y ¿Por qué nosotros no nos estamos en el juntamos? centro. Ajá, ¿por qué no los arquitectos, en lugar de que esos polos, ¿no? O esas se sigan separando, ¿por qué no servimos para unirlos un poco, ¿no? O sea, es una reflexión, ¿no? ¿Alguien aquí o en línea quiere preguntarle algo al arquitecto, hacer alguna aportación? ¿No? ¿Ni las personas de Monterrey? Yo tengo pregunta. ¿Qué onda, César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, yo quisiera preguntarte, ya ves que hemos tenido ahí oportunidad de platicar algunas veces y pues sabemos que hay arquitecturas, ¿no? Sabemos que hay esta parte donde hay una cantidad diversa de arquitecturas, unas buenas, otras malas o qué sé yo. ¿Cuál es el trasfondo filosófico, podría decir, o quizás no tan filosófico como tú prefieras contestarlo, detrás de el tipo de arquitectura que escogiste hacer para tu carrera, para tu práctica?
¿Por qué así? ¿Por qué ese tipo de arquitectura, y no otra o otras? Bueno, yo creo que el lenguaje que se ha desarrollado ha sido por una cuestión de practicidad, ¿no? De constructibilidad de las cosas. O sea, no, o sea, el uso del material tiene el uso del sistema del material constructivo, etcétera. De entender el material, como, por lo menos como nosotros lo entendemos, hace que se hagan así las cosas, ¿no? Y también el entendimiento de la mano de obra. Si diseñamos cosas que tengan otro tipo de dificultad constructiva, por ejemplo, pues podrían generar más problemas, ¿no? Más errores, ¿no? En la construcción, por ejemplo, ¿no? Y creemos que al final de cuentas nos interesa como que las cosas se hagan de una forma como sencilla, ¿no? Tratar de mantenerlas sencillas, ¿no? Que sea como eh, también pues el uso honesto del material y que se valore lo que es, son ya las cosas en sí mismas, ¿no? Y no tener que poner como mm, no sé, como que algo parezca que algo que no es, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado pues a este lenguaje pues que puede ser como muy geométrico, ¿no? Muy rígido quizás, ¿no? No sé, aburrido quizás, no lo sé, depende de que busque la gente, pero al mismo tiempo creo que es como muy práctico, ¿no? Y nada, no hay como tanta filosofía atrás en ese sentido, ¿no? Si nos gusta que las cosas sean lo que son, buscamos que las cosas sean lo que son y en todos los aspectos, ¿no? Entonces, los materiales ahí se valoran, se respetan, ¿no? Se respeta el tiempo de la arquitectura, ¿no? El respeto del trabajo de la gente, ¿no? Eso es algo que o sea, es algo muy central de la práctica, ¿no? O sea, siempre estar trabajando muy de cerca con la gente, tratar de entender lo más posible el material con el que vamos a hacer las cosas, ¿no? Y los recursos, porque son esas cosas, los recursos material y recurso humano, ¿no? Esas son las cosas que uno tiene que tener siempre en el punto de vista, este, en el centro de los proyectos, ¿no? Y pues ha sido así, ¿no? Ha sido porque fue lo más fácil de hacer, fue lo que nos pareció como más adecuado, ¿no? Fue lo que fue más tuvo más constructibilidad y aparte, bueno, nos parece que tiene descubrimientos, ¿no? Creo que la arquitectura trata más de descubrimientos que de recubrimientos, ¿no? Entonces, estas obras, cuando uno vuelve ahí, descubre que funcionaron o descubre cosas que pasaron a través de los proyectos. Entonces, eso nos mantiene como interesados en la arquitectura, ¿no? Un día que ya no pase eso, pues yo creo que hay que dejar de hacer eso, cerrar la oficina y pues hacer otra cosa, ¿no? O sea, dedicarnos a otra cosa. Tratar de que lo que pudimos hacer, lo que pudimos comprender de la arquitectura, sirva para otra cosa, ¿no? No sé, no sé si los arquitectos tienen que quedarse haciendo arquitectura todo el tiempo, ¿no? Me explico. O sea, creo que te debe servir la práctica, los proyectos, las experiencias para que ese conocimiento genere otra cosa en el futuro, ¿no? Otra cosa también útil para la sociedad, definitivamente, ¿no? Porque creo que a veces veo como o sea, muchos arquitectos están estancados en la arquitectura de cierta forma, ¿no? O sea, y quisiera pensar que hay otra cosa después. Sí, claro, muchas gracias. Y se ve que tienen como em, pues de alguna manera eso que dices de destinarle el tiempo correcto a la arquitectura para poder entender ciertas cosas que para mí es evidente. Por ejemplo, en esta casa que es como una matriz, la que mencionaste que era para renta de Airbnb y que está dentro de un terreno con mucha cantidad vegetal, pues se ve que estás dentro y que hay como una intención que desde fuera la casa se vaya construyendo hasta llegar a algo mucho más privado o viceversa, ¿no? Que la casa se vaya como deconstruyendo al exterior y esa, este, de alguna forma mezcla entre lo interior y lo exterior, pues solamente se da con ese entendimiento que te da destinando el tiempo correcto al trabajo arquitectónico. Y Muchas a los gracias. lugares también, ¿no? Y a los El lugares. tema, no hemos hecho proyectos donde no hemos visitado el lugar, ¿no? Siempre es el lugar, es la mitad del proyecto, ¿no? Más hacemos la mitad los arquitectos, ¿no? La mitad es lo que ya estaba ahí, entonces simplemente leer eso, ¿no? Con paciencia, ¿no? Excelente, muchas gracias.
¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Preguntar? ¿No? Sí, aquí Eduardo. Bueno, Hola pues muy César, bien, ¿no? gracias por la plática. Me gustó mucho esto que dijiste de que la necesidad hace que la gente se une, se junte. Este, se ve que buscas mucho como esta parte humana dentro de la arquitectura, pero quería preguntarte, o sea, los arquitectos también tenemos como una necesidad, pues, o sea, vivimos como en este sistema donde tenemos que ganar dinero, pues. Mi pregunta iba enfocada hacia, como hacia el modelo de negocios. Quería preguntar si son completamente gratuitos, o sea, a donación todos los proyectos, este, y Los de comunidad si es vive. así, ¿cómo lo compensan, pues? O si es como un modelo de negocio replicable, pues. Gracias. Sí, mira, el material todo es donado, ¿no? Y siempre, a través, por ejemplo, de cuando éramos asociación civil, pues damos recibos deducibles de impuestos a las empresas o particulares que donaron el material. Y cuando no, pues son las relaciones que tenemos con esas empresas, ¿no? A través de la práctica hemos desarrollado también relación con con industrias y con fabricantes, etcétera, ¿no? Y del dinero o sea, el dinero que cuesta ese material tiene un límite. La idea es que pudiéramos hacer una casa en ese momento eran como 200,000 pesos el material. No, no hay una mano de obra que se pague, todo la ponen las familias y eso pues sí, sí, es el material, el monto de ese material o si teníamos el dinero, lo transformamos en material, pero no deberíamos pasarnos de ese. Obviamente ha ido cambiando, va variando dependiendo de los proyectos también. Y el tema ya de la oficina nuestra, pues en realidad los proyectos los pagan los otros clientes, los que tienen recursos, ¿no? O sea, digamos que cuando cotizamos un proyecto a un cliente que tiene recursos, siempre hay como una parte que va destinada pues, o de tiempo, porque sobre todo hay que pagar a la gente que trabaja en el taller. La gente que trabaja aquí en el taller hace proyectos eh, de todo tipo, ¿no? Tanto los de Comunidad Vivex como los que se hacen en el taller. Entonces, al final, pues ellos son colaboradores nuestros y pues hay que pagarles. Entonces, hay una parte que lo absorbe, digamos, pues el costo de otros proyectos para poder meter el tiempo en este tipo de proyectos donde pues el cliente en sí mismo, beneficiario, pues no te puede pagar. No sé si fue la Sí, respuesta. sí, muchas gracias. Bueno, 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 arquitecto, muchísimas gracias por su participación y ojalá esta vocación social pueda seguir en el tiempo y contaminar más oficinas, ¿no? Para dar más viviendas, pues, a las personas más necesitadas. Le agradezco mucho su tiempo, su exposición y ojalá también podamos coincidir aquí en Guadalajara de manera presencial pronto. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y por compartir su conocimiento. Le deseo lo mejor, arquitecto. gracias a ustedes también. Mucho gusto.